al terminar el libro de Jeremías, llegamos a su conclusión. ¿Qué lecciones he extraído, qué he ido aprendiendo de este libro? Y bueno, creo que Jeremías tiene mensajes muy claros, ya que suele ser muy redundante, se repite constantemente. Lo que más repite Jeremías y más hace hincapié es en el arrepentimiento, en también el autoconocimiento, en saber reconocer cómo somos, en qué fallamos, en qué hacemos las cosas bien. Y en esas cosas que fallemos, en esas cosas que no hacemos tan bien, reconocerlas y decirle al Señor, Señor, estoy fallando en esto, te lo entrego a ti, ayúdame en esto. Y poco a poco intentar mejorar como persona, abandonar la maldad para hacer el bien. Habla contra la idolatría, contra la mentira, a pesar de todas las burlas, a pesar de todas las persecuciones, a pesar de todo lo que hicieron con él, siguió defendiendo su mensaje y nunca cambió. Jeremías defendió la verdad y este libro se centra en la sinceridad, en hacer las cosas de verdad, de corazón. De hecho, este libro lo que hace es exponernos lo que es verdad y lo que es mentira, haciéndonos ver todo, tanto una parte como otra. No esconde alguna parte porque le interesa que veamos otra, no. Nos la enseña todo para que podamos decidir, para que podamos ejercer ese libre albedrío. Sin embargo, también nos dice las consecuencias que tienen nuestras decisiones. Cada decisión tiene unas consecuencias y te las muestra, tanto una como otra. Además de que otra cosa que te muestra es que somos responsables de nuestros actos. Jeremías empieza a introducir ese nuevo pacto, ese pacto eterno que Dios hará con su pueblo, que éste no le quita valor al anterior pacto, sino que le da plenitud. Entonces, lo que nos muestra esto es la responsabilidad propia de cada uno. Y del nuevo pacto, del pacto eterno, nos habla de ese perdón de los pecados, de que al pueblo del Señor se le perdonarán sus pecados y que cada uno, sea de la edad que sea, conocerá al Señor, tendrá esa relación con el Señor, siempre respetando la libertad, si ellos quieren. El Señor siempre está intentando relacionarse con su pueblo, estar en contacto con nosotros, tener esa relación. Pero, claro, dos no son amigos si uno no quiere, para que se entienda. Una cosa a destacar es que Jeremías está escrito en primera persona, entonces esto me ha hecho el libro mucho más cercano. Y luego también tener en mente que podemos pensar que hay que viene un profeta que tiene una relación muy cercana con Dios, pero Jeremías también sufrió muchísimo, pero muchísimo, y pasó por momentos muy duros, muy críticos. Jeremías, a pesar de esa gran confianza que tenía en Dios y esa relación tan buena, tuvo momentos duros. El tener una relación con Dios no significa que no tengas momentos duros, pero sí que significa que en esos momentos duros sabes que estás acompañado y sabes que no estás solo, que hay alguien que sí que le importa tu sufrimiento y que te consuela en ese sufrimiento. Bien, dicho esto, el tema central, diría que del libro de Jeremías, es el juicio, el hacer justicia, sea con quien sea. En este libro nos va hablando de todas las naciones, pero lo que realmente muestra es que si alguien obra mal, tarde o temprano se hará justicia, aunque aparentemente no lo parezca, o tarde poco o tarde mucho. Se va viendo cómo esas promesas que va diciendo el Señor o esas profecías que dice Jeremías en nombre del Señor se van cumpliendo. Hay algunas que tardan muchos más años, otras que se cumplen en cercanos años, otras que tal vez se cumplan al final de los tiempos. Así que, ¿cómo nos ha descrito este libro a Dios? Lo primero, que Dios es justo, que es misericordioso y que tiene muchísima paciencia con todos nosotros y nos da millones y millones de oportunidades de volvernos a Él, de intentar mejorar, de arrepentirnos.
Pero pues de nosotros depende si escuchar o no. En este libro la cosa era que Dios aconsejaba, Dios advertía de todo lo que venía para proteger a su pueblo. Sin embargo, su pueblo no escuchaba y ello les llevó a una serie de consecuencias, el no escuchar. Dios es salvador, libertador. Lo que quería en todo momento era liberar a su pueblo, intentar que no volviesen a esa esclavitud. Es piadoso, es padre, es fiel, cumplidor, leal, sabio, inteligente, poderoso, grande. Es verdad. Y Dios es un Dios vivo, atento a todos nosotros, nos escucha. Recordemos ese capítulo donde Baruc, que es ese amigo tan fiel de Jeremías, el escriba, que también al ser fiel a Jeremías soportó también persecuciones, burlas, etc. Pero Baruc es testigo de esto, de que Dios es atento, de que Baruc pasó por un momento crítico y el Señor le escuchó y le respondió a ese momento, y ahí es donde Baruc se vio acompañado, se vio escuchado. Dios es amor, Él es hacedor, creador de todo. Dios es seguridad, da seguridad a quienes confían en Él. Por eso están tranquilos los que confían en Dios. Es protector, es paz, esperanza. En estos momentos tan difíciles, en este contexto de Jeremías, el pueblo estaba en un momento muy crítico, muy difícil. Era un momento de destrucción, de exilio, y podían pensar que todo esto venía de Dios. Entonces, lo que Dios les dice es que Él no viene a destruir, Él viene a dar esa lección, a castigar, pero no con el fin de destruir, sino con el fin de que aprendan, de que mejoren sus vidas. Luego, que Dios es compasivo, Dios es consuelo, es redentor. Y de las últimas cosas que nos decía el libro es que es un Dios que retribuye, que recompensa esa fidelidad, recompensa la confianza en Él. Dios es un Dios que provee, que nos conoce y Él se fija en nuestro corazón, no en las apariencias. Él no nos abandona, aunque estemos en el momento más crítico, más difícil, e incluso cuando no lo sintamos, Él sigue ahí. No hace falta sentir a Dios para saber esa verdad de que está con nosotros todos los días y a todas horas acompañándonos. Él confía, Él sí que confía en nosotros, aunque muchas veces nosotros desconfiemos de Él o no seamos tan valientes o demos ese paso de confiar. Él sí que confía, Él apuesta por nosotros y Él daba esas oportunidades porque decía, ojalá, pues a lo mejor tal vez esta vez mi pueblo se da cuenta, a pesar de que Él sabía ya lo que iba a hacer el pueblo después, pero daba esas oportunidades y Él nos busca. Él aclara las cosas, como lo que os acabo de comentar, de que el pueblo tal vez llegó a pensar en negativo del Señor, de que toda esta desgracia venía por su culpa, pero no. Él les explica todo, el por qué viene esa desgracia, el cómo podían evitarla o cómo podían vivir mucho mejor en esos momentos, pero ya cada uno acepta o rechaza esas palabras, ese mensaje. Que de hecho la palabra de Dios también es un tema muy central en este libro, ya que lo que nos enseña Jeremías es que es incontenible, que él no se la podía callar, a pesar de que hubo momentos que quería callársela porque pues veía que se enfrentaba a todo esto, a la opresión, a la violencia, a las persecuciones, pero es que no se podía callar. Era como un fuego que se le calaba por los huesos. Y que esa palabra de Dios se mantiene, que es cierta, y Él lo va demostrando a lo largo de toda la Biblia, cómo se va cumpliendo todo lo que Él dice años más tarde, en el momento, etc. También uno de los temas principales es la obediencia, que nos da ese ejemplo de los recabitas, cómo pues eran tan fieles a ese líder. Y luego el trato a los demás. Es un tema que siempre se destaca en todos los libros, que tratemos bien a los demás. De hecho, aquí están
exiliados a Babilonia, pero sin embargo les dice el Señor, orad por ellos y haced el bien, o sea, que se comporten bien con ese pueblo en el que están exiliados y que recen por ello. Entonces esto también da mucho ejemplo de que Dios lo que busca es que estemos en paz, porque todo esto era para que estuviesen en paz, que tuviesen buena relación con los babilonios. Así que de los nombres que se le da en este libro son Yahvé, Yahvé el Dios Sebaot, Yahvé manantial de aguas vivas, sobre todo Señor Yahvé Sebaot, que Yahvé Sebaot es el Señor de los ejércitos. Y también por la parte del final se repite mucho el Rey eterno, o se le nombra como el Rey, y Juez de lo justo, que no se nos olvide. Se nombran personajes de anteriores libros, como son Moisés, Samuel, que fueron grandes intercesores. Luego habla de David, de Miqueas, Urías, de Raquel, etc. Una de las cosas que nos repite, que no es menos importante porque esté en este trozo del episodio, es que no tengas miedo, que el Señor está contigo. No temas porque yo estoy contigo. Encontramos ejemplos de diálogos con Dios, preguntas que se han hecho desde siempre, preguntas típicas que se hacen sobre la fe, que se siguen haciendo a día de hoy, las encontraréis en este libro. Esas acciones simbólicas para que el pueblo entendiese lo que Dios quería decir, por si pues o no sabían leer o no entendían muy bien aún hablándoles esa palabra, esa profecía. Pues hubo una serie de acciones simbólicas con esa intención de acercarse más al pueblo, de que el pueblo comprendiese esas profecías. Esto eran lecciones vivientes. Poner el foco en lo importante, centrarnos en lo que realmente importa. Y Jeremías nos habló sobre el pedir, cómo pedir, y que nos recomendó que pidiésemos sinceramente, porque muchas veces cuando le pedimos a Dios vamos con la mente cerrada, es decir, vamos y le decimos, Señor, te pido por esto, pero yo ya sé que es esto y yo quiero que se haga lo que yo quiero, no lo que tú quieras. Pero decimos, bueno, pero que se haga tu voluntad, pero ya tenemos claro lo que queremos. Entonces, que ojalá sepamos pedir totalmente entregados al Señor, de decir, Señor, mira, te pido por esto, pero que realmente se haga lo que tú quieras y no lo que yo quiera. A pesar de que Jeremías sea un libro de juicio, de que pues van a pasar por la destrucción, por mucho sufrimiento, que todo esto lo trajo el pecado. Vemos esas repercusiones y esas consecuencias del pecado. Pues a pesar de todo esto, Dios lo restaurará. Dios volverá a reedificar y los traerá de vuelta a su pueblo. Este libro termina con ese aliento de esperanza, de decir, no todo está perdido, aún queda esperanza. Y Dios lo que nos enseña es esto, que aunque estemos en un momento muy difícil, siempre, siempre, siempre queda esperanza. Y soy testigo de ello, porque cuando pasé por uno de los momentos más difíciles de mi vida, siempre había esperanza y hoy en día estoy muy, pero que muy feliz. Y eso es lo que hace el Señor en nosotros, que Él cura lo que Él no ha herido, pero Él es así, Él es amor y nos ama. Hasta aquí el libro de Jeremías. La verdad que ha sido una aventura y no podéis imaginar lo feliz que estoy, lo emocionada. Sigo igual que el primer día o más de ver que madre mía, que ya llevamos la mitad, más de la mitad de la Biblia, que acabamos Jeremías, que el siguiente libro es Baruc, porque en algunas Biblias se encuentran Jeremías, Baruc y Lamentaciones, pero nosotros Lamentaciones ya lo vimos hace varios episodios por los libros poéticos y sapienciales, pero pues cada Biblia depende de donde lo introduce para su comprensión, para su mejor lectura. Y nosotros el siguiente libro que tenemos es Baruc, que es un libro muy cortito, pero que también tengo muchas ganas de leer. De modo que un libro más, mucho aprendizaje más, y aquí seguimos. Muchas gracias de verdad por acompañarme en esta aventura y seguir aquí.
Muchísimas gracias. Espero que pases muy, pero que muy buen día y nos vemos en el siguiente episodio que empezamos con Baruch. Que Dios te bendiga.